Ahí sí. Ya, buenas tardes nuevamente a todos. Lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, bueno, retomando, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, que era esto, ¿cierto? Recuerden que quedamos en la idea de cómo ocurrían las transfusiones de sangre, vale decir, de quién a quién, ¿cierto? Y recuerde que las personas, ¿cierto? Eh, O negativas, ¿cierto? Eran los dadores universales, verdaderos y completos, y la gente que era AB positiva eran los receptores universales completos, ¿cierto? Ahí, en eso habíamos quedado. Bueno, pasa que, y esto es bien interesante e importante, que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto? Porque este Power, si ustedes se acuerdan, se llama alteraciones inmunológicas, y bueno, esta es una alteración súper importante que pasa, ¿cierto? La incompatibilidad sanguínea, ya sea por el sistema ABO y también por el sistema RH. Ahora, recordando esto, que es súper importante, recuerden que las personas que son eh, ¿cuánto se llama? Son RH positivos, no presentan el anticuerpo anti-RH, ¿cierto? Porque tienen el antígeno RH, entonces no pueden presentar el anticuerpo anti su antígeno, se atacarían a sí mismos. Pero las personas RH negativas, como no tienen el antígeno RH, no lo tienen, ¿cierto? Ellas sí pueden generar ciertos anticuerpos anti-RH solo si su sangre se pone en contacto con una persona, o sea, se pone en contacto con sangre RH positivo, ¿cierto? Esa es la, mm, la lógica que juega esto. Ahora, algo muy importante que pasa y que es bien interesante es qué podría pasar entonces con esto. ¿Habrá alguna enfermedad? ¿Habrá algún problema realmente grande con respecto a esto? ¿O esto se suscita solamente al cuidado que hay que tener con respecto a la transfusión de sangre? Y la verdad de las cosas es que para nosotros los hombres en realidad no es grande el problema, para variar, sino que el problema, para variar, podría ser para las mujeres. ¿Ya? ¿Y dónde viene el problema? El problema viene en las mujeres que son RH positivas, perdón, RH negativas, ¿sí? Las mujeres que son RH negativas podrían tener un problema que vamos a conversar ahora para evitarlo, evidentemente, si es que usted es RH negativo, para que usted lo evite a toda costa y no tenga este problema, por eso se lo voy a comentar. Lo que usted podría pasar, ¿cierto? Es que ocurra esto que se llama la eritroblastosis fetal. ¿Ya? Fíjense, le voy a explicar qué significa esto, que es bien cuático, pero trate de entenderme, ¿ya? Se lo voy a explicar. Cualquier duda, evidentemente, usted me pregunta y vamos trabajando de esa manera. En la eritroblastosis fetal se puede dar, se puede dar cuando la mamá es RH negativo. ¿Ya? Esa es la primera condición. La mujer tiene que ser RH negativo. O sea, si usted es RH positivo ya no tiene problema. Pero si usted es RH negativo, usted podría tener un problema. ¿Y cuál es el problema? Suponga usted, niña con RH negativo en su sangre, se pone a pololear, se descuida y tiene un hijo. ¿Sí? Eh, y resulta que ese hijo que usted tiene, que es su hijo y que usted ama y todo lo demás, pero tiene una incompatibilidad distinta. ¿Por qué? Porque este hijo que usted va a tener es RH positivo. ¿Ya? Ojo, te voy a contar toda la temporalidad. Entonces, permíteme explicarte así como la temporalidad y después vamos con las preguntas. Bueno, fíjense. Entonces, madre que es RH negativo, ¿cierto? Persona, mujer que es RH negativo, tiene un hijo por primera vez, ¿sí? Madre primeriza, pero ese hijo es RH positivo. Bueno, ustedes entenderán que esto está en un útero, ¿cierto? Que está medio aislado, entre comillas, de la madre, porque esto está como en su medio aquí adentro y en realidad no hay tanta interacción. Pero no olvidar que el hijo se conecta a través de la madre por esta cosa que se llama cordón umbilical, y ese cordón umbilical está unido a esta estructura que está aquí que se llama placenta.
La placenta es extremadamente importante para el bebé porque es a través de la placenta donde se conecta el cordón umbilical y donde se conecta el componente materno y el componente del hijo. O sea, a través de la placenta este bicharraco come, a través de la placenta este bicharraco respira, a través de la placenta todo, ¿ya? A través de la placenta, ¿cierto? La guagua que está aquí dentro puede vivir, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, pasa que como el bebé, ¿cierto? Tiene un RH negativo, un RH positivo, un factor RH distinto al de la madre, ¿sí? A través de la placenta, ¿sí? A través de esta placenta, algunos glóbulos rojos de este individuo, del bebé, que son RH positivos, se pueden mezclar, se pueden ir hacia la sangre de la madre, que es RH negativo. Y todos sabemos, porque se lo expliqué la semana pasada, que cuando una persona, sea hombre o sea mujer, en este caso es mujer, RH negativo, se pone en contacto, aunque sea con un glóbulo rojo RH positivo, esta persona tiene la potencialidad de generar anticuerpos anti-RH. ¿Se fija, no? Acuérdense que las personas RH negativos, cuando se ponen en contacto con sangre RH positivo, tienen la posibilidad de generar anticuerpos anti-RH. Entonces basta con un glóbulo rojo que se cuele para allá, va a llegar a la sangre de la madre, va a tener un RH distinto y el sistema inmunológico de la madre va a generar anticuerpos anti-RH. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que resulta que en el primer embarazo no va a pasar nada, vale decir, más allá de que alguno de los glóbulos rojos se haya mezclado con la sangre de la madre y que la madre haya generado anticuerpos, a este bebé no le va a pasar nada. Van a ser normal, todo normal, no va a haber problema. Pero sí va a quedar un atisbo de que alguna vez estuvo este bebé aquí, porque esta madre empezó a generar anticuerpos anti-RH, cosa que antes no tenía. ¿Por qué? Porque algunos glóbulos rojos del bebé pasaron, ¿cierto?, de manera inoportuna a la sangre de la madre y el sistema inmunológico lo reconoció, ¿cierto?, como algo extraño, generó anticuerpos anti-RH. El bebé a la primera oportunidad sale sin ningún problema, impacto absolutamente normal, pero la madre ahora tiene anticuerpos anti-RH. El tiempo puede pasar y usted de repente le puede dar la cuestión y quiere volver a ser madre. Y con el mismo probablemente pololo o lo que sea. Y si usted vuelve a ser madre, vuelve a generar un embarazo, y este bebé nuevamente vuelve a ser RH positivo, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque si este bebé vuelve a ser RH positivo, ¿qué tiene la madre ahora que antes no tenía? Tiene anticuerpos, ¿no? Tiene anticuerpos anti-RH. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que resulta que nuevamente a través de la placenta se pueden mezclar, ¿cierto?, las sangres, pueden volver a salirse algunos glóbulos rojos de este nuevo bebé, RH positivo, mezclarse con la sangre nuevamente de la madre que es RH negativo, pero a diferencia de la vez anterior, ahora la madre tiene anticuerpos anti-RH. ¿Y cuál es el problema? El problema es que como ahora la madre tiene anticuerpos anti-RH, el sistema inmunológico actúa como sabe que tiene que actuar, pues. Lamentablemente, aunque sea su hijo, ¿sí? Aunque sea su hijo, el sistema inmunológico de la madre lo reconoce como algo extraño, porque las cosas que se están presentando no son las mismas. El RH positivo no es lo mismo que el RH negativo. Entonces, como no es lo mismo, el sistema inmunológico de la madre lo reconoce lamentablemente como algo extraño, genera estos anticuerpos, genera una respuesta inmunológica y termina matando al bebé. Eso se llama eritroblastosis fetal, ¿sí? Esa es la eritroblastosis fetal, en donde la misma madre, ¿cierto?, genera una respuesta inmunológica eh, frente a su hijo, ¿cierto?, y lo termina matando, genera un aborto espontáneo, ¿cierto?, del hijo, ¿ya? Sí, triste, ¿cierto? Pero es lo que pasa, ¿cierto? Lamentablemente el sistema inmunológico, y miren, piénsenlo fríamente. Yo sé que puede ser triste, ¿cierto? Porque igual es su hijo y todo, pero piénsenlo
de la manera más fría que pueda. El sistema inmunológico está haciendo su pega, pues, ¿no? Está reconociendo algo que no es mío, no es igual a mí. ¿Y qué hace el sistema inmunológico cuando no es igual, algo no es igual a mí? Lo ataca, punto. ¿Y qué está haciendo? Lo está atacando. Claro, la diferencia es que este no es ningún patógeno, este es un hijo. Pero el sistema inmunológico está actuando de la manera en que sabe hacerlo. De ninguna otra manera lo está haciendo, ¿sí? Por lo tanto, esa es esa es ¿cuánto se llama? La forma en la cual funciona esto, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, si una de ustedes, y también uno de ustedes, porque los hijos se hacen de dos, ¿cierto? Eh, es RH negativo, ¿sí? Puede tener, tal vez, pero obviamente que no, este problema. Ahora, uno podría preguntarse, ya, y si yo soy RH negativo, eh, ¿quiere decir que voy a poder tener un puro hijo nomás o nada? No, la verdad de las cosas es que las cosas no son... no le sirve el internet. Ya, bueno, lamentablemente no se va a poder conectar, no, que lo vea a través ¿cuánto se llama? De YouTube. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Lamentablemente, ¿cierto? Es complicado, ¿cierto? Pero una madre, ¿cierto? O una mujer en realidad que es RH negativo, uno podría preguntarse, ya, y si a mí me pasa esto la primera vez, ¿quiere decir que yo nunca más voy a poder tener un hijo? Eso es falso. ¿Por qué? Porque si su segundo hijo es RH negativo, no pasa nada. O sea, si el RH negativo con RH negativo no pasa nada. Si el problema es la incompatibilidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar la eritroblastosis fetal? Y eso es lo importante y por eso es importante que yo les explique esto. Lo que se hace es que si usted es RH negativo, querida mujer, ¿sí? Querida alumna, y usted piensa en algún momento, ojalá no ahora, pero en algún momento piensa tener hijos, ¿sí? Antes, y por favor subrayo eso, antes de siquiera concebirlos, vale decir, hacer los hijos, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer es ir a un ginecólogo y decirle, soy RH negativo. ¿Y por qué? Porque resulta que quiero evitar que tenga eritroblastosis fetal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el médico le va a dar un medicamento, que en este momento no recuerdo su nombre, porque tampoco debe ser uno, deben haber varios, pero lo que va a hacer ese medicamento, perdón, lo que va a hacer ese medicamento es inmunosuprimir, vale decir, su sistema inmunológico va a estar un poco disminuido en su función. ¿Ya? Entonces ese medicamento, como va a estar disminuido en o sea, usted al tomarse ese medicamento, su sistema inmunológico va a estar inmunodeprimido, va a estar un poco, no es que está apagado, sino que está funcionando, pero así como a la mínima expresión. No sé si me explico. Esta reacción inmunológica no va a ocurrir. ¿Se fijan, no? ¿Qué me preguntan aquí? Es como los medicamentos que se usan los que tienen trasplante. Claro, es algo parecido a eso, que hay que inmunodeprimir, ¿cierto? Para evitar el rechazo, una cosa muy parecida es lo que hay que hacer aquí. Exacto, perfecta la asociación. Entonces, lo que hay que hacer, como les decía yo, es inmunodeprimir. Y eso es lo que se hace. Vía medicamentos, vía clínica, ¿cierto? Uno se le administran, ¿cierto?, estos medicamentos y se inmunodeprime, pero ojo, no se inmunodeprime el sistema inmunológico. Los medicamentos son tan selectivos que lo único que inmunodeprimen es esta incompatibilidad, o sea, la incompatibilidad de RH. Todo el resto de su sistema inmunológico va a andar bien. O sea, no es que usted, si se toma esos remedios, no le van a poder toser encima porque se va a morir. No, eso no significa eso. Significa que solamente esta incompatibilidad de RHs es la única que se inmunodeprime. ¿Ya? Es la única que está selectivamente inmunodeprimida. ¿Ya? Eh, es lamentable, ¿cierto?, lo que tiene que pasar una persona que es RH negativo, si es que, porque, ojo, si la persona es RH negativo y el hijo es RH negativo, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Si es el problema cuando el hijo es RH positivo. Ahí está el problema. ¿Ya? Ese es el grave problema. Entonces, si usted toma estos medicamentos, ¿cierto? Y inmunodeprime esto, usted puede tener los hijos que quiera, ¿cierto? Y los cuantos hijos que quiera, y no le va a pasar porque es eritroblastosis fetal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la solución, ¿cierto? El problema y la solución de por qué. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿cierto? ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Una enfermedad, como dice ahí, que se puede presentar en un recién nacido, que en realidad no es un recién nacido, sino que es un feto aún, por la incompatibilidad, ¿cierto? De los factores RH. Ahí está la incompatibilidad. Hay sangre, ¿cierto? Fetal que pasa a la sangre de la madre, por lo tanto genera anticuerpos anti-RH. La madre, ¿cierto? Genera anticuerpos anti-RH. Y esos anticuerpos, ¿cierto? Pueden atravesar la barrera de la placenta y pueden atacar al bebé. Aquí da la impresión de que fuera el mismo bebé, pero la eritroblastosis fetal no ocurre al principio, no ocurre la primera vez, ocurre de la segunda vez en adelante. ¿Ya? No sé si me explico. Ocurre desde un segundo embarazo en adelante. ¿Ya? No ocurre la primera vez que se han puesto, ¿cierto?, en contacto los dos tipos de sangre. ¿Ya? Así que eso con los detalles, ¿cierto?, de lo que es la eritroblastosis fetal y el problema, ¿cierto?, que puede surgir con respecto a esto. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces ya tenemos listo esta incompatibilidad RH, ya aprendimos, ¿cierto?, los distintos tipos de RH, los distintos tipos de reacciones inmunológicas que pueden generarse por esta incompatibilidad entre los factores RH. Entonces, ahora vamos a empezar a conversar de otra cosa, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, bueno, fíjense en esta pregunta, antes de pasar, dice, si una mujer presenta un grupo de RH negativo y su hijo es RH positivo, puede ocurrir aglutinación de la sangre, que es la eritroblastosis fetal. ¿Qué medida terapéutica más adecuada para evitar que el hijo muera? ¿Qué hay que hacer para que no ocurra eritroblastosis fetal? ¿Qué es lo que hay que hacer con la mamá? Yo les dije que había que hacer, había que inmunodeprimirla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso, la alternativa correcta es, si no me equivoco, barco, ¿no? Deprimir la función inmunitaria de la madre, ¿cierto? Efectivamente. Si no me equivoco, así a la rápida, viéndola, efectivamente, ¿cierto? Es barco, ¿cierto? Deprimir la función inmunitaria o inmunológica de la madre. Ya, ahora va a pasar algo bien entretenido, que en realidad o sea, es entretenido de estudiarlo, pero no es entretenido de tenerlo, que son las enfermedades autoinmunológicas, ¿ya? Las enfermedades autoinmunológicas, que algo ya habíamos conversado, ¿cierto? Cuando hablamos de la selección clonal, ¿se acuerdan, no? Que hablamos de la selección clonal y hablamos de que problemas en la selección clonal podía generar enfermedades autoinmunológicas, ¿se acuerdan, no? Entonces, yo les dije que las enfermedades autoinmunes eran bastante fome, ¿cierto?, de tenerlas, porque se generaba un tremendo problema inmunológico, y lo que vamos a conversar ahora es efectivamente qué son estas cosas, ¿ya? Bueno, las enfermedades autoinmunes son una alteración del sistema inmune que lo más interesante de todo es que se produce de manera espontánea, ¿ya? Vale decir, yo soy normal, no tengo enfermedades autoinmunes, y de un día para otro tengo, ¿ya? Y eso ocurre porque se empiezan a generar, ¿cierto? Se empiezan a generar anticuerpos que me empiezan a marcar, por así decirlo, a mis propias células, y el sistema inmunológico, como entiende que esa marca, ¿cierto? De algo, una célula, algo que está marcado, es algo peligroso y hay que destruirlo, empieza a destruir mis propias células, porque son ahora, los anticuerpos deberían marcar a los antígenos, ¿cierto? A los antígenos que ingresaron a mi cuerpo. Pero cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, lamentablemente el sistema inmunológico, por así decirlo, en términos poco académicos, se vuelve loco y empieza a marcar, a entender que los antígenos, estas cosas entre comillas peligrosas, son mis propias células, y las empieza a marcar, y por tanto el sistema inmunológico las empieza a atacar
pero ahora a mis propias células, a mis propios tejidos. Me empiezo a autodestruir a mí mismo. ¿Sí? Entonces, las enfermedades autoinmunológicas son enfermedades absolutamente extrañas, muy raras, pero y también muy peligrosas. Primero, algunas características ciertos generales de estas enfermedades. Primero que nada son crónicas. ¿A qué se refiere con que sean crónicas? A que cuando usted le dan, no tienen cura. ¿Ya? Van a durar hasta que usted dure vivo. ¿Sí? Eso es la lamentable, ¿cierto?, noticia de lo que es una enfermedad crónica, que lo va a acompañar hasta la muerte. Y de hecho, usted se va a morir por la enfermedad autoinmune. ¿Ya? Eso es lo que le va a pasar, lamentablemente, si es que usted posee, ¿cierto?, algún daño, ¿cierto?, alguna enfermedad autoinmune, finalmente la enfermedad lo va a llevar a la muerte. ¿Ya? A lo mejor en mayor tiempo, en menor tiempo, pero lo va a terminar llevando a la muerte igual. Segundo, dice etiología multifactorial. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que la causa por la cual puede generar una enfermedad autoinmune pueden ser miles de causas, inclusive tener mala suerte. Vale decir, yo no tengo antecedentes ni en mi familia, ni en nadie que tuviera una enfermedad autoinmune y lamentablemente a mí me pasó. Punto. Y lamentablemente es así. Y no hay nadie ni para atrás, ni para el lado, ni para los de mi árbol, ¿cierto?, genealógico familiar que tuviera alguna enfermedad autoinmune y yo tengo. Y la razón, mala suerte nomás. Punto. ¿Sí? Hay mucha etiología que podría, ¿cierto?, causar una enfermedad autoinmune. Otra cosa es que pueden afectar a uno o a más de algún órgano. Por lo tanto, finalmente las personas que tienen enfermedades autoinmunes generalmente terminan muriendo por fallas multisistémicas, vale decir, se empiezan a echar a perder, por así decirlo, muchos órganos, uno tras otro, hasta que ya se hace inviable poder seguir y se termina muriendo la persona. Y aunque ustedes no lo crean, y nuevamente salen a la cabeza las mujeres, lamentablemente se sabe que las enfermedades autoinmunológicas afectan más a las mujeres que a los hombres. Ahora, una buena pregunta, que yo creo que mucha gente se debe estar preguntando, ¿y por qué la vida nos odia a las mujeres? ¿Por cierto? ¿Por qué la vida odia a las mujeres y no a los hombres? La verdad de las cosas es que no se sabe, y de verdad no se sabe, por qué las mujeres tienen más preponderancia a tener enfermedades autoinmunes que los hombres. No se sabe. No hay una causa de decir, es por esto. No, no. Si por así decirlo, si tú haces un catastro de toda la gente que tiene enfermedades autoinmunes, más del 70% es mujer. Ya, y la razón, bueno, ve tú a saber cuál es la razón. De hecho, si ustedes encuentran la razón, van a ganarse, ¿cierto?, un premio Nobel de por qué. Porque van a hacer una contribución bastante grande a responder una pregunta, ¿cierto?, una incógnita muy grande en medicina y en biología, ¿cierto?, de por qué son las mujeres más, ¿cuánto se llama? Eh, propensas, ¿cierto?, a sufrir estas enfermedades que los hombres. ¿Ya? Bueno, algo muy interesante es que las enfermedades autoinmunes no tienen cura, ¿ya? Por una razón súper sencilla. No tienen cura. ¿Por qué? Porque si el sistema inmunológico empieza a atacar a mis propios órganos y a mis propias células, lo que está fallando es la tolerancia inmunológica, ¿verdad? Acuérdense que la tolerancia inmunológica, que era el principio básico por el cual funcionaba el sistema inmune, reconociendo lo que era mío de lo que no era mío, ¿cierto? Eso es la tolerancia inmunológica. Cuando falla esa tolerancia inmunológica, el sistema inmune ya no, las células del sistema inmune ya no son capaces de reconocer, oye, esto es mío, esto no es mío. Ya no tienen esa forma de discriminar lo mío de lo no mío, ¿ya? Lo propio de lo no propio. Entonces, por así decirlo, como les decía yo, el sistema inmune se vuelve loco y empieza a atacar así a cualquier cosa, y esa cualquier cosa pueden empezar a hacerse mis propias células y empezar a hacer estos daños multisistémicos que generan las enfermedades autoinmunológicas. Y no tienen cura. ¿Y por qué no tienen cura? Por una razón súper sencilla.
¿Cómo le digo yo a una célula, y no a una, sino que le digo a muchas células del sistema inmunológico, oye, lo que estás atacando no es un antígeno, eres tú mismo? Bueno, si a alguien se le ocurre cómo, también se va a ganar un Nobel, porque va a encontrar la cura de cómo generar una cura, ¿cierto?, frente a las enfermedades autoinmunes. Hasta el día de hoy, mucha gente se ha pasado la vida tratando de estudiar una cura para las enfermedades autoinmunes y no lo ha logrado, porque es muy difícil. Pues, ¿cómo le digo a una célula del sistema inmunológico, oye, lo que estás atacando no es un antígeno, eres tú? Claro, decirlo es fácil, pero ¿cómo lo hago? ¿Se fijan? Esa es la cuestión, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo concretizo? No sé si me explico. Y lamentablemente hasta ahora no hay forma de decirlo, ni por WhatsApp, ni porque no tienen WhatsApp las células, ni tampoco Instagram, ni ninguna cuestión, porque no entienden, pues, y no hay forma de decírselo. ¿Se fijan? Entonces hasta el día que alguien lo descubra la forma, bueno, ese día se va a poder tener una cura finalmente para las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora van a ser algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Les voy a mostrar algunas enfermedades autoinmunes. Hay más, pero yo les voy a mostrar 4, que son así como las más eh, importantes, podríamos decir, así como las más, ¿ya? Las primeras que te voy a mostrar son dos, que es la esclerosis múltiple y el lupus eritomatoso, ¿ya? Son dos tipos de enfermedades autoinmunes bien comunes que podrían pasar. Vamos primero por la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, vale decir que afecta a las neuronas, por eso es neurodegenerativa, ¿ya? O afecta en realidad a las estructuras del sistema nervioso, pero como las estructuras del sistema nervioso están formadas de neuronas, entonces por eso es neurodegenerativa. Progresiva vale decir que va avanzando con la edad, el daño va avanzando con la edad, y lo que provoca, y eso es bien importante, bueno, aquí hay que acordarse de la gente que va en cuarto medio, se tiene que acordar de tercero medio, y la gente que va en tercero medio se tiene que acordar de segundo, cuando vieron sistema nervioso. Bueno, yo no estaba, pero la persona que les explicó esto, que no sé quién fue, eh, les debería haber dicho de que las células del sistema nervioso tienen unos recubrimientos que se llaman vainas de mielina, ¿sí? Las vainas de mielina, y esas vainas de mielina permiten lo que es la conducción saltatoria, vale decir, la conducción del impulso nervioso a través del axón de las neuronas de una manera más rápida. ¿Sí? Eso es la función principal que generan estos aislantes que se llaman vainas de mielina. Las neuronas del sistema nervioso central, las vainas de mielina están hechas por unas glías que se llaman oligodendrocitos, y las vainas de mielina de las neuronas del sistema nervioso periférico están hechas de otras glías que se llaman células de Schwann. Bueno, lo interesante, independiente de esos nombres y todo lo demás, cuando las personas tienen esclerosis múltiple, ¿sí?, ya sea los oligodendrocitos o sea las células de Schwann, se empiezan a morir. Entonces, como se empiezan a morir, porque el sistema inmune las empieza a matar, las empieza a atacar, se empieza a generar una desmielinización. Vale decir, los axones se les empieza a perder la mielina. Se les empieza a perder esta mielina. Entonces, como se empieza a perder la mielina, la conducción de los impulsos nerviosos se hace extremadamente mucho más lenta. Entonces, por ejemplo, imaginen que ustedes puedan mover un brazo, o mover una pierna, o mover un dedo, es prácticamente instantáneo. Uno lo piensa y se mueve al tiro. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico viaja tan rápido, gracias a la mielina, que es prácticamente instantáneo, ¿cierto? Entre comillas, entre el pensarlo y mover. Bueno, cuando las cosas se empiezan a desmielinizar, esa velocidad empieza a disminuir. ¿Y qué es lo que pasa? Que primero, aparte de que empieza a generarse desmielinización, los axones también se empiezan a destruir. Y se empiezan a destruir, y ustedes entenderán que los axones son la forma en la cual las neuronas se conectan, ¿vale? Es decir, cómo transportan la información de un lado a otro. Si los axones, piensen que los axones como un camino. Si el camino se corta, la información no puede seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que pónganle una idea, que se les empieza a cortar la información, se empiezan a cortar los axones, por ejemplo, que vienen desde las manos o que van hacia las manos. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un momento en el cual usted ya no va a poder mover la mano, porque ya no va a tener cómo.
ya no va a tener cómo llegar esa información eh, ya le voy a contestar, pasa, al tiro, déjeme terminar la idea y le contesto al tiro. Eh, ya no va a tener cómo, ¿cierto? Mandar, por así decirlo, desde el nivel central, vale decir desde el cerebro, cómo mandar información hasta la mano y tampoco cómo recibirla porque el camino está cortado, las neuronas se están empezando a morir. Y así va a pasar con la mano, después va a empezar con el brazo, después con el otro brazo, con la pierna, y así, y así, y así, y al final va a quedar terminando paralítico, ¿sí? Después no se va a poder ni siquiera mover. ¿Por qué? Porque los músculos tampoco le van a responder y va a tener que quedar, ¿cierto? Eh, en silla de ruedas, ¿cierto? Porque tampoco se va a poder mover, tampoco va a poder pararse, no va a haber contracción muscular, en fin. Y cuando eso lamentablemente pasa en el corazón, se va a morir. ¿Se fija? Entonces, es una de las cosas tan complejas, ¿cierto?, de la esclerosis múltiple, aparte de ser una enfermedad absolutamente invalidante, vale decir, imagínense, pues, la gente ya no va a poder moverse, no va a poder caminar, en fin, absolutamente invalidante, muy dolorosa por lo demás, y sabiendo que no hay cura. Eh, con respecto a la genética que hay detrás, la verdad de las cosas, y le respondo a la pregunta a Paz que me preguntó, la verdad de las cosas no estoy muy enterado, vale decir, eh, hay algunas enfermedades que pueden ser con mayor preponderancia, vale decir, no sé, pues, mi papá lo tiene, yo puedo tenerla, probablemente, cuanto se llama, es probabilísticamente mayor valga la redundancia, la probabilidad. Pero eso no implica que yo la tenga que tener porque yo soy hijo de una persona que tiene esa enfermedad. No, no, eso no es así. Esto no es todo nada, no es porque alguien la tiene, entonces yo la tengo que tener. No, no es así. ¿Ya? Aparte, esto tienen etiología, ¿cierto? Eh, multifactorial, o sea, lamentablemente también es válida la mala suerte, tener esta cosa por mala suerte. Sí, sí hay formas o sea, eh, predecirlo no, pero, pero sí o sea, es que tampoco es forma eso es lo malo, no hay forma de diagnosticarlo antes, porque esto ocurre de manera espontánea. Falló la selección clonal y comienza, ¿cierto?, el proceso de destrucción, en este caso de las vainas de mielina y de los axones. Entonces no hay forma. Ya la forma de diagnosticarlo es cuando usted ya lo tiene. Entonces lo único que queda, y por eso está acá abajo, ¿cierto? No hay cura, pero lo único que hay son medicamentos, ¿cierto? Para tratar de controlar los síntomas, es decir, el dolor, en fin, pero no hay forma de, así como hacer un reset y volver atrás, ¿ya? No hay forma, al menos hasta ahora. Ahora, si uno de ustedes, ¿cierto?, lo descubre, pucha, bacán, y un orgullo que así sea, ¿cierto? Pero es una de las misiones, ¿cierto?, que tenemos los biólogos, bueno, tienen los biólogos que se encargan de esto, de encontrarle, ¿cierto?, una solución posible a esto. Por otro lado, tenemos otra enfermedad que se llama el lupus eritomatoso. Por favor, no confundir con el lupus, que la gente común, que yo creo que mucha gente ha tenido lupus. Ese no es el lupus que le estoy hablando ahora, esta es otra cosa. Se llaman igual, pero no son para nada lo mismo, ¿ya? El otro es una cuestión súper pasajera, ¿cierto? Con un poco de crema acá y no hay problema. Y no se va a morir. Esto sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el lupus eritomatoso es una enfermedad, como dice ahí, que afecta distintos órganos, provocando lesiones inflamatorias. El lupus eritomatoso empieza y parte, ¿cierto?, como una inflamación en distintos órganos. Por ejemplo, en los pulmones, en fin, en los riñones, en el mismo corazón que también se puede inflamar. Empieza una inflamación que es masiva. Las personas que tienen lupus eritomatoso son una persona con una inflamación absolutamente grande y masiva. Vale decir, masiva me refiero a que está prácticamente todo su cuerpo inflamado. Y eso acuérdense que la inflamación es el reflejo de una respuesta inmunológica, ¿cierto? La inflamación es como por así decirlo, el lugar, el ambiente ideal, ¿cierto? Para que haya ahí una respuesta inmunológica. Y eso quiere decir que todos los lugares que están inflamados, en todos esos lugares hay células del sistema inmunológico que están destruyendo tus tejidos.
O sea, si tienes inflamados los pulmones, bueno, ahí habrán células del sistema inmunológico que están destruyendo poco a poco los pulmones, y así con los riñones, y así con el corazón, y así. Y poco a poco, esta persona, ¿cierto?, que tiene lupus eritomatoso se va a ir apagando, ¿cierto? Porque poco a poco el sistema inmune va a ir destruyendo sus órganos a través del tiempo, ¿cierto? Hasta que ya sea insostenible mantener la vida y la persona se muera por una falla que se llaman multisistémica, ¿sí? Una falla multisistémica. Sumamente complejo, sumamente doloroso, eh, sumamente fome, ¿cierto?, tener una enfermedad así, pero finalmente esa es una de las cosas que le ocurre a las personas que tienen esta enfermedad, lupus eritomatoso. Otra enfermedad autoinmunológica, dos más que les voy a mostrar el día de hoy. El fenómeno de Raynaud. No me acuerdo. Cuando me acuerdo, sí me suena, me suena. Cuando me acuerdo te lo digo. Ya no, en este momento no me puedo acordar, pero cuando me acuerdo se lo digo. Yo creo que es un reflejo, pero estoy casi, tendría que buscarlo, porque no, en este momento no me acuerdo. Otra enfermedad que también es bastante común, sobre todo en las personas mayores, es la artritis reumatoide. Y la artritis reumatoide también es una enfermedad autoinmunológica. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones tanto de manos como de pies, ¿ya? Es una enfermedad, ¿cierto?, que va inflamando las articulaciones. Y el hecho de que inflame las articulaciones, aparte de que causa dolor, también causa deformidad, ¿ya? Las personas que tienen artritis reumatoide generalmente en las manos, terminan con las manos eh, sumamente deformes. Los dedos chuecos, las manos en sí chuecas. Muchas veces tanto ¿cuánto se llama? La deformidad de la extremidad que ya pasa a ser inútil. O sea, vale decir, ya no es capaz, no sé, de tomar una taza, de tomar un lápiz, porque ya es tanta la deformidad que no es capaz de poder ni siquiera cerrar la mano, a ese nivel de deformidad, ¿ya? Aparte eso duele y duele mucho. Entonces, genera, como dice ahí, dolor, deformidad y dificultades, ¿cierto?, en el movimiento. Eh, no, para nada, eso ocurre por una cosa de presión, ¿cierto? Cuando uno genera eh, presión en tu mano, ¿no? Esto es una enfermedad. Ah, ah, ya. Bueno, entonces, lo que ocurre, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? No tiene cura, solo hay medicamentos que alivian el dolor y también la inflamación. Aunque las personas que tienen artritis reumatoide, y de esta me gustaría conversarles solamente una cosa más, la única que yo conozco al menos, que yo conozco, no sé si habrán otras más, sí, también creo que la mía tenía, son las únicas que hay un tratamiento. No sé si la cura como tal, pero sí por lo menos hay un tratamiento un poco más exhaustivo que darle remedio para que no le duela, ¿ya? Eso es como... hay una forma de, ¿cuánto se llama?, de tratar esto, y la forma es con una cosa que es muy interesante, que no vamos a ver ahora, pero que se llama terapia génica. Y les adelanto, si hay alguien en tercero medio que el próximo año, evidentemente pasa a cuarto medio, y quiera tomar el electivo de, porque los van a hacer votar otra vez, y tomen el electivo que se llama eh, algo de biología celular y molecular, algo así que es el nombre que tiene ese otro electivo, que también en teoría lo haría yo. Ahí vamos a hablar de esto, de la terapia génica y de otras cosas muy interesantes con respecto a los distintos, ¿cierto?, cosas que se van a ir viendo, ¿cierto?, con respecto a genética como tal, ¿ya? Y con respecto al ADN y muchas cosas bien interesantes. Por otro lado, tenemos esta otra cosa que se llama la miastenia gravis, o miastenia grave, en donde lo que pasa es que se destruyen
unos receptores de un neurotransmisor. Acuérdense que las neuronas liberan estas cosas que se llaman neurotransmisores, y ese neurotransmisor específico se llama acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El acetilcolina es un neurotransmisor que se ocupa, o la función que tiene la acetilcolina, es generar la contracción muscular. Entonces, cuando tú tienes un músculo, vamos a hacerle un dibujo muy ordinario, pero supongamos que esa es una fibra muscular, el receptor de la acetilcolina, supongamos que ese es la acetilcolina, cuando llega a su receptor, va a generar la apertura de algunos canales, como por ejemplo canales de sodio, y va a generar que este músculo se pueda contraer. Eso es lo normal. ¿Ya? La acetilcolina va a llegar al receptor, va a estimular la apertura de canales y va a generar, ¿cierto?, que se genere un potencial aquí dentro de esta, de esta fibra muscular, y la fibra muscular se pueda contraer. Eso es lo normal. Eso es lo que está pasando ahora en nosotros, que cada vez que estamos contrayendo un músculo. Pero las personas que tienen miastenia graves, ese receptor se destruye, ¿ya? Las células del sistema inmune destruyen ese receptor. Entonces, como las personas con miastenia gravis ya no tienen este receptor, tienen acetilcolina, pero la acetilcolina no tiene a qué unirse, porque el receptor ya no está. Entonces, como no está ese receptor, tampoco pueden abrir estos canales, y tampoco, por tanto, puede entrar sodio, por ejemplo, y no se puede contraer el músculo. Entonces, las personas que tienen miastenia gravis no pueden contraer los músculos y empiezan a tener parálisis. Por ejemplo, parálisis faciales, empiezan a tener parálisis en los brazos, las piernas, y lamentablemente, acuérdense que el corazón también es un músculo, y cuando eso pasa en el corazón, se finí. Y sería la vida, ¿cierto?, de la persona. ¿Se fijan? Entonces, no tiene cura. Hay algunos fármacos que lo que tratan de hacer es más que nada mantener altos los niveles de acetilcolina, como unos fármacos como decía, que inhiben la colinesterasa, pero en realidad como tal no hay una cura así como tal específica que uno pueda hacer todo, evitar, por así decirlo, la destrucción de estos receptores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los distintos tipos de enfermedades autoinmunes que existen más obviamente, pero ahora no vamos a entrar más en detalle de estas. Lo que a mí me interesa que ustedes conozcan eh, el concepto de enfermedad autoinmune, lo que eran, ¿cierto? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Las características que estos tienen, y también algunas características, ¿cierto?, sencillas y simples de cada una de las enfermedades que hemos conversado. ¿Ya? Más que nada, eso es la idea que quiero que les quede en la cabeza. Bien. Bueno, no vamos a entrar todavía en detalle de esto. Ah, tenemos... No, el asma no es autoinmunológico. El asma es otra cosa. Es un problema a nivel, ¿cuánto se llama? Respiratorio, pero no es autoinmunológico. Y la otra enfermedad que es autoinmune es la diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1 es que, bueno, segundo medio, hormonas, hay unas células en el páncreas que se llaman células beta, y las células beta generan insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen diabetes tipo 1, las células beta del páncreas se mueren. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico empieza a atacar a las células beta del páncreas y las mata, y por tanto, como las mata, esa persona ya no genera insulina. Entonces, se produce lo que se llama la diabetes tipo 1, o también llamada diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen diabetes tipo 1, como no tienen células beta, porque se le murieron, y por tanto tampoco tienen insulina, ¿qué tienen que hacer? Tienen que inyectarse insulina. Por eso son insulino dependientes. Esas son las personas, ¿cierto? Insulino dependientes. ¿Mm? Exacto. La inyección de insulina, ¿cierto? Que de repente mucha gente, ¿cierto? Que se tiene que andar ¿cuánto se llama? Con la aguja, ¿cierto? Y su carga de insulina para poderla suministrar. Porque, no sé, pues tú eres una persona con diabetes tipo 1, tú le das, no sé, cualquier cuestión que tenga azúcar, y si tú no le das, no le inyectas la insulina, esa persona se puede morir. ¿Te fijas o no? Por eso es sumamente importante, ¿cierto? Eh,
el hecho, ¿cierto?, de tener a la mano, ¿cierto?, esa carga, ¿cierto?, de insulina. Ahí también hay otro ejemplo de una enfermedad autoinmune, que es bastante conocida. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, también de sistema inmune, que es un tema más conocido por todos nosotros, que se llaman las alergias, ¿ya? Las alergias, las malditas alergias, ¿cierto? Que yo creo que todos alguna vez hemos sufrido, ¿cierto?, los síntomas, ¿cierto?, de estas cosas que se llaman alergias, que son tan molestas, ¿cierto? Bueno, ¿qué es una alergia? Una alergia es una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué se refiere con que sea hipersensibilidad? A que es una reacción extremadamente fuerte frente a un antígeno o a una sustancia en realidad que no hace nada. Vale decir que es inocua. Por ejemplo, no sé, el pelo de gato, por decirle algo. El pelo de gato a ti no te va a hacer nada, no te va a atacar, no te va a generar absolutamente nada, pero el sistema inmune reconoce el pelo de gato como que fuera la peor cosa que se te pueda acercar a tu cuerpo, con el peor antígeno, y genera una tremenda respuesta inmunológica frente a eso que en realidad es inocuo, que es inofensivo, que no hace nada, ¿sí? Que no genera, ¿cierto?, ningún problema, ¿cierto?, mayor, ¿cierto?, a una persona. Por ejemplo, el polen. El polen es el gameto masculino de las plantas con flores, ¿sí? El polen es el gameto, por así decirlo, es muy ordinario lo que voy a decir, pero es como el espermatozoide de las plantas con flores. Pregunta, ¿a ti te va a hacer algo ese espermatozoide? No, si esa cuestión es para las plantas para que se puedan reproducir, nada más. Pero cuando tú lo aspiras, ¿cierto? El sistema inmune lo reconoce como algo súper grave, ¿cierto? Y genera una tremenda reacción inmunológica frente a algo que no es inofensivo, que es inocuo, que no genera, ¿cierto?, mayor problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales de la alergia? Por ejemplo, la tos, ¿cierto? La secreción nasal, una nariz bien congestionada, los estornudos, ¿cierto? Que son sumamente seguidos y comezón, ¿cierto? Le pican los ojos, duele la garganta, da urticaria, ¿cierto? La gente se pone roja y con picazón, algunas personas incluso les puede dar dificultad respiratoria, se pueden hinchar, ¿cierto? En fin, todos estos son síntomas normales, ¿cierto? De una persona que le puede le pueda causar alergia a algo. Algo bien interesante es que no todos somos alérgicos a lo mismo. Vale decir, no sé, a lo mejor yo puedo ser súper alérgico al pelo de gato, que es verdad, todo esto, pero no sé, a lo mejor ustedes no. Y ustedes se pueden refregar un gato, ¿cierto?, en la cara y no pasa nada. Pero ustedes lo hacen conmigo y yo prácticamente me muero, ¿se fijan? No sé, pues hay personas que les da, no sé, pues alergia al sol o alergia, ¿cuánto se llama? El pasto, en fin, distintas cosas, ¿cierto? Que pueden generar alergia, ¿cierto? Y esta respuesta inmunológica tan desagradable. Y hay personas que tienen mayor, ¿cierto?, preponderancia o mayor probabilidad de tener cierto alergia, ¿cierto? Y otras que tienen menos. El antígeno, ojo con esto, el antígeno que genera alergia, ahora ya no se va a llamar antígeno, se llama alergeno. ¿Qué es el alergeno? Es el antígeno que genera alergia. ¿Ya? Eso es un alergeno. Eh, mira, qué bueno que paró un poco, pero no ha parado completa. Te fijas, sigues teniendo algo de reacción alérgica, a lo mejor ya no tanto como antes, pero claro, también pasa por algo de costumbre, ¿ah? Cuando uno se somete, por ejemplo, ya, yo soy alérgico a los gatos y me someto a estar ahí con gatos y con gatos, probablemente la reacción disminuye un poco con el tiempo. Esto no va a ser de un día para otro, pero con años, como dices tú, puede ir disminuyendo un poco.
¿sí? Se ponen, como dices tú, los ojos rojos, duelen, pican, en fin. Algo bien importante, y con esto quiero que les quede muy claro algo, y por eso no es que sea malo donar sangre, no, si yo no estoy diciendo esto, ni tampoco recibir en caso de que lo necesites, pero pasa algo. Recuerden que acá, ¿sí? Todavía no vamos a llegar a eso, lo vamos a ver ahora. Si esto es un antígeno, que ahora se va a llamar simplemente alergeno, pero es un antígeno, el sistema inmune va a responder frente a ese antígeno generando anticuerpos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros ya sabemos de la respuesta inmunológica, se van a producir anticuerpos. Y como ya sabemos, esos anticuerpos andan en la sangre. Entonces ahí viene el grave problema. Porque suponga que, ya, ni Dios quiera, pero suponga usted que tiene un accidente y tiene que ir al hospital y le tienen que hacer transfusión de sangre. A usted le van a pasar sangre de la que hay en el banco de sangre, que esa dio cualquier persona que fue amable, ¿cierto? Y quiso dar sangre. Y está ahí guardadita. Pero usted no la conoce, no sabe de quién es esa sangre. ¿Quién sabe si esa persona, ¿cierto? Tenía algún anticuerpo dentro de la sangre, que está ahí en esa bolsa que a usted le están pasando? ¿Quién sabe que si esa persona tenía algún anticuerpo, por ejemplo, anti el pelo de gato? Porque esa persona era alérgica al pelo de gato o anti, no sé, el pasto, o anti, no sé, la lactosa, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que resulta que después, el día de mañana, claro, usted le inyectan la sangre y después usted, es que yo tenía gato y llega a la casa y ahora ya no puede ni ver los gatos porque ahora es alérgico. ¿Y por qué es alérgico? Porque le pasaron anticuerpos de una persona X que usted no sabía y que tenía anticuerpos anti esa cosa, ¿cierto? Ese alergeno que ahora también lo va a acompañar a usted. ¿Se fija, no? Entonces, las personas que somos alérgicas, como yo, por ejemplo, en realidad no está muy bien que donemos sangre, porque a la persona que le donemos la sangre también le vamos a pasar todos nuestros anticuerpos de los distintos anticuerpos antidistintos alergenos que nosotros tenemos. Y podemos transformar a una persona que antes no era alérgica en algo en una persona que ahora es alérgica a eso. ¿Se fija? Simplemente por una transfusión de sangre. Entonces, por eso no es gracia estar haciendo ciertas transfusiones de sangre, porque ya sabemos las complejidades, ¿cierto? Tanto del sistema ABO como del sistema RH, pero también fíjate todo lo que puede pasar en caso de también si la sangre que me están pasando tiene también algún anticuerpo frente a algún alergeno. ¿Te fijas? Puedo yo también pasar a ser, ¿cierto? Una persona alérgica a algo que antes no era. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Conozco a hartas personas que les ha pasado. Bueno, cuando la reacción alérgica es demasiado fuerte, se produce lo que se llama una reacción anafiláctica. ¿Ya? Cuando la reacción alérgica es extremadamente fuerte, se produce lo que se llama una reacción anafiláctica. ¿Y qué es una reacción anafiláctica? Es una reacción eh, alérgica, pero demasiado fuerte. Es tan fuerte que fíjate todo lo que puede generar. Por ejemplo, puede generar pérdida del conocimiento, puede generar urticaria, puede generar hinchazón de la lengua y por tanto dificultad para tragar y también para respirar. Por ejemplo, hinchazón, ¿cierto?, de la garganta y no pasar el aire puede causar un tremendo problema y una persona con una reacción anafiláctica se puede morir, ¿sí? Entonces, ¿puede causar todo esto? Claro que sí, una reacción alérgica. Cuando las personas son demasiado alérgicas a algo, generalmente, ¿cierto? Se les generan, ¿cierto? Estos cuadros de anafilaxia que son extremadamente complicados, extremadamente graves, y una persona así, con anafilaxia, tiene riesgo de morirse. Y usted dirá, pero ¿cómo el pelo de gato lo puede matar? Sí, sí. Si una persona es demasiado alérgica a él, lamentablemente sí. Es algo tan inocuo y tan ridículo, ¿cierto? Puede llevarlo a la muerte. ¿Se fija, no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con esas cosas, porque, claro, a la altura de su vida, ¿cierto? De repente se refriegan las cuestiones en la cara y como que todo es un juego, pero no vaya a hacer cosas que de repente una persona sea alérgica a tal cosa que usted le está acercando y pueda generarle esto y termine, ¿cierto?, con el compañero en el hospital, ¿cierto? Y con tremendos problemas
por una tontera. ¿Se fijan o no? Bueno, ahora vamos a conversar acerca de eh, los distintos, ¿cierto? O sea, más que los distintos. ¿Cómo ocurre realmente la reacción alérgica? ¿Ya? Porque tienen que pasar algunos pasos que vamos a ver ahora. Y los pasos que ocurren son los siguientes, ¿ya? Supongamos que usted es la primera vez que va a, no sé, al patio o lo que sea, ¿cierto? Y va a oler, aspirar, ¿cierto? Granos de polen. No sé, se le ocurrió oler una flor, por ejemplo, y hay polen, y esos granos de polen van a ingresar a su cuerpo, ¿cierto? Supongamos que esta es la mucosa nasal, ¿ya? Entonces, esos granos de polen van a ingresar a su cuerpo. Entonces, eh, cuando usted genera, ¿cierto? La exposición por primera vez a este alergeno, que en este caso es el grano de polen, pero puede ser el pelo de gato, puede ser el pasto, lo que sea, ¿ya? Usted lo que va a hacer es que ese alergeno hace que las células B, las células plasmáticas B son los linfocitos B, por si acaso, ¿ya? Siempre le he querido cambiar el nombre a esa cuestión y nunca lo he podido hacer. Los linfocitos B, ¿sí? Empiezan a producir un anticuerpo o inmunoglobulina, ¿cierto? Acuérdense que los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas, que en este caso es un anticuerpo específico que se llama inmunoglobulina E, ¿ya? La inmunoglobulina E, que en este caso es una inmunoglobulina específica para este alergeno, que en este caso es el polen, ¿ya? Pero, como les decía yo, puede ser cualquier alergeno, como el pelo de gato, el pasto, lo que sea, se genera una inmunoglobulina E específica para el alergeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la inmunoglobulina E, que se generó, ¿cierto? Se recombina, se pone, ¿cierto? En los receptores de unas células que se llaman mastocitos, ¿sí? Mastocitos. Y esas células mastocitas están dentro de toda la mucosa nasal, ¿sí? Están, y ni siquiera nasal, están rodeando toda la mucosa respiratoria, ¿sí? Toda la mucosa respiratoria, ahí están estas células que se llaman mastocitos. Lo interesante es que estos mastocitos generan una cosa que se llama histamina. Y ya vamos a ver qué hace esa famosa proteína que se llama histamina. Entonces, repito, persona huele el alergeno o entra el alergeno por la vía que sea, porque también pueden haber reacciones cutáneas, ¿cierto? Por ejemplo, usted tocó algo y le generó alergia, también pasa exactamente lo mismo. La cosa es que el alergeno llegó a su cuerpo, a la sangre, ¿sí? Llegó a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que este alergeno, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a activar a los linfocitos B, que van a empezar a generar una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina E, que es específica para el alergeno que usted está teniendo en ese momento en su cuerpo. Luego, esa inmunoglobulina E, que serían estas cosas así como moradas, se posicionan sobre los mastocitos, ¿sí? Y acuérdense que estas células, los mastocitos, lo que hacen es generar histamina. Entonces, hasta ahí llegó la primera vez que usted respiró polen, que usted tocó algo, que lo que sea que le podía generar alergia. Hasta ahí esta es la primera vez. Primera vez. Respuesta inmune primaria. Esta es la primera vez que ocurre toda la cuestión. En una segunda oportunidad, por ejemplo, usted vuelve a oler polen, o vuelve a tocar la planta que le generó alergia, o vuelve a tocar lo que sea, o ingresa nuevamente el alergeno a su cuerpo. Cuando este alergeno otra vez ingresa a mi cuerpo, el alergeno se combina con la inmunoglobulina E que ya está posicionada sobre los mastocitos desde la vez anterior, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que resulta que como la inmunoglobulina E ya está posicionada sobre los mastocitos y ahora llega nuevamente el alergeno, lo que va a hacer es que ¿cuánto se llama esta inmunoglobulina E? Le va a decir, por así decirlo, al mastocito, oye, préndete y empieza a liberar histamina. Acuérdate que el mastocito lo que hacía era generar histamina. Entonces, cuando nuevamente llega el alergeno,
le va a decir al mastocito, oye, ¿sabes qué? Tienes que producir histamina. Y el mastocito, ¿qué va a hacer? Va a hacer caso y va a empezar a generar histamina. Y otras sustancias, pero la principal es histamina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta proteína, que se llama histamina, es una proteína súper importante. ¿Por qué? Porque todos los eventos que ocurren en una reacción alérgica, vale decir, que me lloren los ojos, que se me ponga roja la nariz, que me salga agua por la nariz, en fin, todas esas cosas que ocurren cuando uno tiene una reacción alérgica ocurren por la histamina. La histamina es la proteína que genera todas las, ¿cuánto se llama? Los síntomas de una alergia, ¿ya? Todos los síntomas de una alergia. Por ejemplo, genera vasodilatación, ¿sí? Genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué significa esto? Que vasodilatación quiere decir que los vasos sanguíneos se dilatan y por tanto, como se dilatan, aumentan también la permeabilidad capilar. ¿Qué significa que aumentan la permeabilidad capilar? Significa que el agua que va en la sangre tiende a salirse de la sangre y salir hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ahora el agua se me está saliendo de la sangre hacia afuera, y si estoy pensando en la nariz, ¿qué le pasa a las personas que tienen alergia? Que parece que tuvieran como una llave corriendo de agua en su nariz. ¿Por qué? Porque eso es gracias a la permeabilidad capilar. Pues como aumentó la permeabilidad capilar, el agua de la sangre se está saliendo y está saliendo gotita a gotita, ¿cierto? Generando esta, que uno le llama en chileno el romadizo, ¿cierto? Que es como esta agua, ¿cierto? Que se está liberando y uno, ¿cierto? Se suena y se suena y se suena cada rato. ¿Por qué? Porque a cada rato se libera mucha y mucha cantidad de agua debido al aumento de la permeabilidad capilar. Y se genera, ¿cierto? Todos los síntomas que uno médicamente conoce como la rinitis alérgica, que es que se pongan los ojos rojos, que pique, que salga cierto líquido de la nariz, en fin, que se generen estornudos, en fin, en fin, en fin. Todo eso lo genera la histamina. ¿Sí? Todo ese proceso, ¿cierto? Esos eventos que ocurren, los produce la histamina. Entonces, esto es la filosofía, por así decirlo, que hay de una reacción alérgica. Todas las reacciones alérgicas son muy parecidas, ¿ya? Pero algo muy importante que necesito que ustedes sepan, y eso sí es igual en todas las reacciones alérgicas, es que en todas las reacciones alérgicas se produce inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina E específica para las reacciones alérgicas, ¿ya? Ya. Esa es una de las conclusiones súper importantes, ¿cierto? Que tienen que tener clarito. Entonces yo les pregunto, ¿qué es la inmunoglobulina E? Ustedes me tienen que decir, es una inmunoglobulina presente en las reacciones alérgicas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con respecto a la reacción alérgica? ¿Alguna duda con respecto? eh, ¡Ah! Borré todo. No sé cómo. ¿Qué hice? Eh, ¿Alguna duda con respecto a la reacción alérgica? No sé por qué borré todo. Pero bueno, ya. Bien. Ok, entonces ya tenemos visto, ¿cierto? Lo que es la reacción alérgica en su paso a paso, por así decirlo. Recuerde que hasta ahí es la primera vez, ¿cierto? Y esto que está acá es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que usted se enfrenta al mismo alérgeno, ¿ya? Esto es la primera vez y todo esto va a pasar después de que usted se vuelva a enfrentar cada vez que se empieza a enfrentar, ¿cierto? Al mismo alergeno una y otra vez, ¿ya? Eso. Y finalmente, para que haya reacción alérgica, usted necesita, ¿cierto?, de la generación de histamina. Si usted no tiene histamina, no se genera reacción alérgica. Por eso, cuando usted tiene alergia, usted toma antihistamínicos. ¿Por qué o no? Porque inhiben a la histamina. ¡Tarán! Los antihistamínicos lo que hacen es trabajar aquí, inhibiendo a los mastocitos a que liberen histamina. Eso hacen los antihistamínicos. Por eso cuando usted tiene alergia, tómate un antihistamínico. ¿Y qué? Un antihistamínico, esto, que bloquea, ¿cierto?, los mastocitos para que no liberen histamina. Para toda la filosofía de los remedios antihistamínicos explicada en un segundo. ¿Ya? Bien, ahí está la explicación. ¿Ya? Bien, ok.
Ahí está, ¿cierto? Brígido. Muy bien. Ok. Bueno, de esto ya habíamos conversado un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo correspondiente a los trasplantes? ¡Ah, mi espalda! ¿Qué es lo correspondiente a los trasplantes? Sabemos que para los trasplantes tenemos un donante y tenemos un receptor, ¿cierto? ¿Qué es un trasplante? Simplemente un procedimiento médico que, como dice ahí, permite pasar, ¿cierto?, órganos o tejidos de un donante a un receptor. Eso ocurre si y solo si, ¿cierto? Eh, el donante y receptor tienen una semejanza en su MHC, ¿cierto? En su complejo mayor de histocompatibilidad, o también como nosotros le llamamos el HLA, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, para que haya una correcta, ¿cierto?, recepción del trasplante, el receptor y el donante tienen que tener semejanza, ¿cierto?, en el complejo mayor de histocompatibilidad para que no haya rechazo, ¿cierto? Porque si no tienen un complejo mayor de histocompatibilidad parecido, entonces el rechazo es seguro, ¿cierto? Porque el sistema inmune del receptor va a decir, oye, esto no es mío, y lo va a empezar a atacar. Así que va a generarse el rechazo. Ahora, ¿qué es lo que importa con respecto a esto y que tienen que tener muy claro? Que, ay, perdón, que, eh, como les decía yo, ¿cierto? En las clases pasadas, lo ideal sería tener un gemelo, ¿cierto? Eso es lo ideal. Pero como nosotros ya no tuvimos un gemelo, entonces tenemos que empezar a buscar en la familia cercana, ¿cierto? Un hermano, una hermana, los papás, los abuelos, y de ahí, ¿cierto? Empezar a alejarse, ¿cierto? Hasta para ver, ¿cierto? Si hay alguien en el mundo que tuviera un MHC parecido al mío, ¿cierto? Evidentemente, mientras usted más lejos se va de la familia, menos probable es encontrar un MHC parecido a usted. Ya, fíjense que acá, ¿cierto? Bueno, sale un tiempo medio de del tiempo que dura, por así decirlo, un órgano, el tiempo máximo que dura un órgano antes de ser trasplantado. Vale decir, no sé, pues, usted dona un corazón, por ejemplo, usted no lo puede poner en el receptor después de 4 horas, porque si usted lo pone a la hora 5 o a la hora 6, ya esta cosa no sirve. Se fija, ¿no? Se muere, ya pierde su función. Lo mismo un pulmón, se fija 6 horas, en fin. Hay cosas que duran bastante, como los riñones, un día, pero órganos que duran súper poco, ¿ya? Va a depender de la complejidad del órgano como tal, ¿ya? Entonces, claramente es un problema, ¿cierto? Porque, y ahí está el grave problema de repente, que, chuta, encontramos un donante, y yo estoy aquí en Quillota, pero el donante está en Aysén, po. ¿Cómo lo hago llegar de allá para acá en 4 horas? Medio difícil, ¿te fijas, no? Entonces, por eso también es complicado esto de los trasplantes, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se hace para evitar el rechazo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Y la respuesta es súper sencilla. El receptor de un órgano o de un tejido tiene que inmunodeprimirse, tiene que bajar la función inmunológica. Y para ello hay medicamentos que disminuyen la función inmunológica, ¿ya? Que bajan, decaen la función inmunológica. Y para ello hay dos, los glucocorticoides y los citostáticos. Los glucocorticoides son algunos, como el cortisol, por ejemplo, eh, son algunos medicamentos. Bueno, el cortisol es una hormona, pero se puede comprar en medicamentos, ¿cierto? O que no es que usted tome cortisol, sino que dentro del medicamento viene el cortisol en alta cantidad. Y lo que hace este glucocorticoide, como dice ahí, altera la función de los linfocitos T y de las células presentadoras de antígenos y bloquea a las citoquinas. Vale decir, lo que está haciendo es inhibir la función inmunológica. Cuando usted toma corticoides, básicamente lo que hace es inhibir la función inmunológica, que efectivamente es lo que yo necesito en una persona que es receptora. Para que no me rechace el órgano o el tejido, yo necesito inmunodeprimirlo. Y para inmunodeprimirlo, ¿cierto? Necesito darle algún medicamento que haga justamente que el sistema inmunológico trabaje menos. ¿Se fija? Porque si no me lo va a rechazar.
Y lo otro son los citostáticos. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, el sistema inmune también se encarga de ver si hay alguna célula que, por así decirlo, tiene algún error o alguna falla, y cuándo es más probable que se genere algún error o alguna falla en una célula cuando éstas se dividen. Cuando éstas hacen división celular, es el momento en el cual hay mayor probabilidad de que estas células puedan generar algún error, algún error, o sea, algún problema. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo cuando una persona está trasplantada? Evitar que sus células se sigan dividiendo o tratar de que no se dividan tanto. Y eso, para eso hay algunos medicamentos, ¿cierto?, que se llaman citostáticos, ¿ya? Que evitan, ¿cierto?, la división celular para evitar también la función inmunológica, ¿cierto?, de ir revisando si es que hay alguna célula que se le haya producido algún error producto de la división celular, ¿ya? Eso con respecto a los trasplantes, algo ya habíamos conversado, ¿cierto?, antes, esto no es nuevo, ya lo habíamos dicho, ¿cierto?, en parte ya hace algunos días atrás, así que ahí está para que lo tengan, ¿ya? ¿Qué más tenemos que conversar con respecto a esto? Bueno, en realidad no es mucho más, pero igual es importante. Vamos a saltar esta parte. Vamos ahora, creo que esto es lo último, las vacunas, ¿ya? Las vacunas. Las vacunas, si no me equivoco, esto es lo último, ¿no? Ah, sí, porque esto lo vamos a ver la próxima semana. Ya. Las vacunas. Las vacunas, chiquillos, es algo muy interesante y también súper importante, porque es uno de los grandes avances, ¿cierto?, tecnológico, médico que ha surgido en los últimos años, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Todo el mundo está detrás de una vacuna, ¿cierto?, para el virus que está atacando, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué son las vacunas? Las vacunas, ¿cierto?, son una forma de generar inmunización, o sea, de generar inmunidad de forma activa, pero artificial. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando usted lo vacunan, a usted no le están dando los anticuerpos anti tal cosa, a usted le están dando el antígeno para que usted de manera natural genere los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llaman? ¿Por qué es una inmunidad activa? Porque lo que yo te estoy poniendo en una vacuna es un antígeno. Y tú estás generando los anticuerpos, ¿ya? Pero se dice que es de forma artificial porque yo te estoy poniendo a ti el anticuerpo, el antígeno. Te lo estoy inyectando. No te lo estás ganando porque yo te tosí en la cara o porque no, pues no está ingresando de manera natural a tu cuerpo. Yo te estoy poniendo el antígeno, ¿cierto? Te lo estoy poniendo a través de una inyección, que en este caso es una vacuna. ¿Mm? Eh, ah, no, no. O sea, sí, pero no. Mira, ahora, ahora te lo voy a explicar, Martín. Dame un minuto y ahí lo vas a entender. Fíjate. Entonces, como ya saben, ¿cierto? Si yo les pregunto qué tipo de inmunización dan las vacunas, la respuesta es activa artificial. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el tipo de inmunización que genera una vacuna? Activa artificial. ¿Ya? Bueno, ¿qué cosas son importantes de esto? Que vamos a ver los tipos de vacunas. Y si se fijan, hay cuatro, hay más, pero los principales grandes tipos de vacunas. El primero es de microorganismos atenuados. ¿Qué significa que sean microorganismos atenuados? Significa que dicen ahí virus o bacterias que pierden su patogenicidad. Vale decir que cuando a usted yo se los doy a través de una vacuna, usted no se va a enfermar de eso porque yo le puse esos antígenos. Porque pierden su patogenicidad, o sea, ya no son capaces de contagiarlo. ¿Sí? Eso significa que pierden la patogenicidad. ¿Algún ejemplo con respecto a vacunas que son de microorganismos atenuados? La vacuna del sarampión. ¿Ya? La vacuna contra el sarampión es una vacuna con microorganismos atenuados. ¿Ya? Eh, el sistema inmune se ocupa de eso, la vacuna, pero se puede dar.
Ya, mira, denme un minutito para explicarles, ¿cierto? El procedimiento, ¿cierto? Y le respondo, ¿cierto? Todas las preguntas sin ningún problema. ¿Ya? Un minutito para no perder la inspiración, por así decirlo. Y le respondo al tiro. ¿Ya? Siguiente dice, virus inactivados o bacterias muertas, que son virus o bacterias, ¿cierto? Sin la capacidad ya de multiplicarse. O sea, cuando yo se los inyecto en su cuerpo, esos no se van a aumentar en su número porque no son capaces de infectar a las células como tal, porque están muertos, ¿cierto? Ejemplo, un virus, o sea, bien digo, un virus, pero contra la hepatitis A. ¿Ya? Una, eh, una vacuna, disculpe, contra la hepatitis A. Ahora, hay algunas vacunas un poco más elaboradas, ¿sí? Como por ejemplo las vacunas biosintéticas, en el cual yo no te estoy vacunando con un antígeno, sino que yo no estoy poniendo el antígeno como tal, sino que yo te estoy poniendo algo muy parecido al antígeno, pero que no es el antígeno. Eso que te estoy poniendo, que es muy parecido al antígeno, ha sido fabricado. Es algo que se fabricó biotecnológicamente y eso es lo que uno te pone, ¿cierto? Y genera eh, la inmunidad igual, porque, por así decirlo, con una vacuna biosintética estoy engañando al sistema inmune porque lo estoy haciendo creer que le estoy inyectando un antígeno X, pero en realidad no es el antígeno X porque eso lo construí yo de manera biotecnológica. Y las otras se llaman vacunas toxoides, que son algunas vacunas que no contienen el antígeno, sino que contienen la toxina que genera el antígeno y que esa es la que genera finalmente todo el problema de salud, ¿cierto? Cuando entra ese antígeno. Como por ejemplo la vacuna contra el tétano. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos los cuatro principales tipos de vacunas que existen, como les dije yo existen más, pero los que a mí me interesa que nosotros conozcamos, ¿cierto? Al menos el día de hoy, y en estas clases, ¿cierto? Son estos. Paso a responder las preguntas, dice, ¿y este proceso puede fallar y darme lo que causa el virus? En parte sí. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez, por ejemplo, si se vacunaron contra la influenza, que espero que haya sido así al menos el año pasado. Generalmente los enfermeros, ¿cierto? Las enfermeras cuando te vacunan contra algún virus, contra alguna bacteria, uno les pregunta o bien ellos te dicen que puede causar efectos secundarios. Vale decir que te puede dar fiebre, que te puedes sentir mal, en fin. ¿Y por qué? Porque como yo te estoy inyectando el antígeno, pero en una porción, ¿cierto? En un número muy bajito, ¿cierto? De repente, ese número muy bajito puede ser capaz, ¿cierto?, de generarte una respuesta inmunológica y generar que yo me dé fiebre, ¿cierto? Y toda la respuesta innata se puede dar, ¿cierto? Se puede dar. Y es válido que sea así y de hecho pasa muchas veces. Por eso ocurren los famosos efectos secundarios cuando a ti te ponen una vacuna, que te puede dar fiebre y todo eso. Y, eso y la razón es esa que con esa pequeña cantidad, ¿cierto?, de antígeno que yo te estoy poniendo, es posible causar, ¿cierto?, en algunas personas respuesta innata y por tanto generar, ¿cierto?, fiebre, dolor de cabeza, en fin. Pero sabemos ya que con ese antígeno puesto en tu cuerpo, tu sistema inmune generará los anticuerpos y tienes inmunidad prolongada por el tiempo sin problema. Ahora, el sistema inmune se ocupa de eso de la vacuna, pero te puede dar... Ah, o sea, claro, lógicamente cuando una persona, ¿cierto?, tiene un sistema inmunológico muy deprimido, claramente cualquier antígeno, ¿cierto?, por muy común que sea, como el resfrío común, bueno, cualquier antígeno en realidad que sea muy común y que a la gran mayoría de las personas no los cause nada, más que un par de días eh, con dolor de cabeza o un par de días con fiebre, una persona, ¿cierto?, que tiene eh, un sistema inmune deprimido, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto se llama? Le puede causar un tremendo problema, incluso podría llevarlo a la muerte, ¿cierto? Si no, bueno, y de hecho de eso vamos a conversar, no hoy día, sino que vamos a conversar la próxima semana de eso,
justamente del VIH, que son las personas que son inmunodeprimidas, ¿cierto? Por un problema sumamente grave, que es el VIH. No, en ninguno de los casos es así, por así decirlo, se puede despertar de entre las cenizas y colonizarte y generarte, ¿cierto? El problema. No, 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 eso no va a pasar. Miren, algo bien interesante. eh, bueno, todos ustedes deberían, ¿sí? Deberían, porque es obligación, al menos aquí en Chile, cuando ustedes son chiquititos, eh, a ustedes los vacunaron contra el tétano, ¿sí? Contra el tétano. Y esa es una marca de guerra que yo creo que todos los chilenos tenemos en el brazo, ¿cierto? Que es una marca, ¿cierto? Que nos quedó como una cicatriz, ¿cierto? Que nos quedó de una vacuna que nos pusieron cuando éramos niños. Esa vacuna es una vacuna del tétano, ¿ya? Que se llama la antitetánica, esa es la vacuna. Lo interesante es que uno podría preguntarse, ya, pero si eso es una vacuna, o sea, ahí me pincharon, me metieron una jeringa, ¿cierto? Con un poco de tétano y generó, ¿cierto? En realidad, no el tétano, porque la vacuna es toxoide, me meten la toxina que genera el tétano y mi cuerpo, ¿cierto? Genera los anticuerpos frente a ella. ¿Por qué entonces me quedó así el brazo? ¿Cuál es la razón, cierto, de que por qué me quedó como una cicatriz ahí, cierto, y tan fea y más encima me va a durar toda la vida? Y la razón es súper sencilla, porque como ahí yo lo inyecté, bueno, yo no, pero la persona que se lo inyectó lo puso en ese sector que se ve ahí y esa cicatriz, en ese sector usted tuvo tétano. Ahí le dio, ¿cierto? Ese pequeño pedacito, ¿cierto? Ahí usted eh, le dio, ¿cierto? La enfermedad, entre comillas, del tétano, pero fue ahí, localizada. ¿Por qué? Porque ahí usted le pusieron, ¿cierto? La carga de la vacuna, ¿cierto? En ese sector. Y bueno, y con eso fue suficiente, ¿cierto? Para generar anticuerpos y que esos anticuerpos lo acompañen a usted de por vida, ¿cierto? Para que no se enferme el día de mañana verdaderamente de la enfermedad de tétano, por ejemplo, pisar un clavo oxidado. ¿Se fijan, no? En fin. Entonces, ahí tenemos nuestras vacunas, ¿cierto? Distintas que existen. Y ya para ir dándole el broche final, por así decirlo, a esta parte de sistema inmunológico, la próxima semana vamos a trabajar en un tema muy interesante que es el VIH. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito del VIH y para que lo tengan ahí en condiciones, ¿cierto? Y lo veamos ya con más detalle la próxima semana. ¿Ya? Así que espero que les haya quedado claro la clase de hoy. Eso fue todo por hoy.